Bueno, buen día. No van a tener inconvenientes, creo que con la primera parte, porque lo voy a hacer en español, así que, pero igual después, a continuación mía viene Mark Jarman, que lo va a hacer en inglés, así que es bueno que bueno, para aquellos que quieran el dispositivo de traducción, que bueno, ya lo tengan disponible. Antes que nada, agradecer a los organizadores de este evento, al Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tobar, al Ministerio de Agricultura, a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, y a las autoridades de Procomer. No puedo dejar de decirle feliz cumpleaños a Pedro. En Argentina es el Día del Amigo hoy, así que Pedro, me parece que esto es muy promisorio para iniciar una amistad, así que nunca mejor día para cumplir que aquí en este evento. Es un honor para la Embajada Británica participar de este evento de agrotransformación. Es la segunda vez que la Embajada Británica está participando, luego de la participación el año pasado que se hizo en el Centro de Convenciones. En esa ocasión participamos con oficiales locales de la Embajada Británica aquí en San José. En esta segunda oportunidad en la que estamos participando, ya hemos venido desde diferentes puntos no solo de Latinoamérica, sino también del Reino Unido, con lo cual es para advertir que quizá en la tercera edición ya vengamos con una patota, una banda de 15, 20 personas y esto puede ir creciendo. Pero la verdad que es muy promisorio participar y fue muy interesante y muy promisorio el año pasado, y por eso este año decidimos redoblar la apuesta, viniendo con lo que a mí me gusta llamar como el triángulo que hace éxito a este tipo de misiones. Por un lado, gobierno, digamos, somos de parte del Departamento de Comercio Internacional. Por el otro lado, la parte de ciencia y academia, digamos, los centros de innovación, y hoy tenemos un representante de esos centros de innovación en el Reino Unido. Y por el otro lado, la parte comercial, la parte empresaria. Y hoy tenemos, afortunadamente, y después de esta presentación van a poder escuchar también a una empresa que viene con soluciones específicas en el mejor manejo y el uso eficiente del agua. Entonces, tener un caso concreto y específico de tecnología agrícola que puede ser sostén de la agricultura en Costa Rica. Como notarán, mi acento no es ni tico ni británico. Soy argentino, estoy basado en la Embajada Británica en Buenos Aires. Para que sepan, en Buenos Aires hoy está haciendo 2 grados. Hay una gran diferencia con la temperatura aquí, así que si ven que me mareo es por el calor. Pero para contarles un poquito, ahora les voy a contar un poquito cómo nos organizamos desde el Departamento de Comercio Internacional en el Reino Unido, Departamento de Comercio y Negocios. Pero siempre cuando hablo de Agritech y me toca hablar en este tipo de eventos, me gusta arrancar con esta filmina. Esta filmina muestra cómo fue la evolución para un productor, qué capacidad tenía un productor en el año 1950 y cómo ha sido la evolución de la cantidad de personas que podía alimentar un productor a partir de las prácticas que se hacía y de la producción, digamos, que sacaba. En 1950 se esperaba que un productor agrícola alimente a 16 personas. Ese número, fíjense cómo ha ido creciendo hasta el 2020, donde se espera que un productor alimente a 200 personas. Eso habla, creo, de 2 cosas muy importantes. Una, la necesidad y la demanda de alimentos que tenemos en el mundo, que es casi una obligación, digamos, que los productores lo hagan de manera más eficiente, que sean más productivos al producir alimentos para producir más. Y por el otro lado nos habla de la evolución, y lo vimos con la presentación de Pedro, cómo la evolución en las tecnologías agrícolas va avanzando muy rápido en los últimos años. Es decir, que se pase de que un productor produzca para 16 personas a 200 habla de una cantidad de tecnologías aplicadas al agro y los manejos agronómicos muy fuerte. Y en eso hay ejemplos concretos. Por ejemplo, en el Reino Unido, la producción porcina es un ejemplo concreto de este proceso de intensificación sustentable. Es decir, producir más
producir más, pero con menos insumos o de una manera mucho más sostenible, mucho más amigable con el medio ambiente. En el Reino Unido, la producción porcina en los últimos 40 años, a partir de programas de mejoramiento genético continuos, lograron resultados excepcionales. Esos resultados son, para ponerlos en algunos números, se necesita un 30% menos de alimento para producir un cerdo terminado que se manda a faena. Se necesita, para producir 1 kilo de carne, ese cerdo va a producir un 50% menos de estiércol. Y por otro lado, en una hectárea de tierra, se va a producir, en estos 40 años, se pasó a producir un 350% más de carne. ¿Qué significa esto en concreto, digamos, más allá de los números? Que una comida que involucre cerdo, por ejemplo, un desayuno en el Reino Unido, acá sé que no hay tanto cerdo, pero acá la prioridad o el desayuno típico es el gallo pinto, pero en el Reino Unido una comida, un desayuno requiere un 70% menos de tierra de lo que requería hace 40 años, gracias a todo este programa de mejoramiento genético que se hizo en la producción de cerdo. Entonces esos son resultados concretos y son números concretos de lo que implica esta intensificación sustentable y este producir más de manera sustentable y con menos, o con insumos de manera más eficiente. Solo comentarles brevemente cómo nos organizamos en el Departamento de Comercio Internacional. El Reino Unido tiene embajadas en 20 de los 34 países de Latinoamérica. Se divide un poquito, esto es administrativo, pero digamos se divide en la parte política y diplomática, que está representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y también tenemos la parte comercial, que está representada por el Departamento de Comercio y Negocios. Somos alrededor de casi 200 personas trabajando en la parte comercial, y nos dividimos no solo por país, digamos, no solo los oficiales locales, que hoy tenemos también aquí, los colegas de la Embajada Británica de Costa Rica, pero también hay algunos sectores que se consideran prioritarios. Son 10 sectores que el Reino Unido ha definido como prioritarios, algunos como infraestructura, servicios financieros, alimentos y bebidas, educación, los sectores clásicos fuertes que el Reino Unido tiene, y el último en llegar en ser considerado prioritario fue tecnología agrícola desde el año 2020. Esto marca el interés que tiene el Reino Unido por posicionarse en lo que tiene que ver con producciones agrícolas mucho más sustentables y hacer esa transición hacia una economía mucho más limpia. El Reino Unido, así como fue promotor de la revolución industrial en el siglo XVII y XVIII, hoy se posiciona como un promotor de la revolución hacia tecnologías más limpias. No solo en agricultura, pero también en energías renovables, eólicas y mucho más. En Centroamérica hemos tomado a Costa Rica como la punta de lanza de los países para generar estas relaciones de mediano y de largo plazo y empezar a interactuar de manera mucho más fuerte con los centros de innovación que hay en el Reino Unido, centros de innovación que están desarrollando tecnologías, y poder interactuar con los INTAs de la región, el INTA de aquí de Costa Rica, y también con las cámaras, las federaciones de productores en café, en banana y las producciones importantes que hay aquí en Costa Rica. Nuestro rol desde el Departamento de Comercio Internacional es justamente es el soporte, hacemos un soporte para todas las relaciones comerciales. Nuestro objetivo es lograr que empresas británicas puedan generar buenos lazos en los países de Latinoamérica, organizando misiones tanto trayendo empresas británicas o centros de innovación hacia aquí, hacia Costa Rica, pero también haciendo misiones al Reino Unido. Es decir, que los oficiales o los encargados del desarrollo agrícola de Costa Rica puedan ir al Reino Unido y puedan conocer el ecosistema de innovación que hay en el Reino Unido. Porque me parece que esa es la mejor manera de empezar a generar estos diálogos y que se empiece a conocer qué es lo que está haciendo un país y el otro. El Reino Unido hoy día está priorizando muchísimo a Latinoamérica. Se alinean ciertos planetas con el Brexit, con la situación de seguridad alimentaria a partir de la situación en Rusia y Ucrania, y hoy el Reino Unido está mirando mucho más a Latinoamérica como un aliado estratégico.
También fomentamos, desde el Departamento de Comercio Internacional, fomentamos la inversión extranjera, tanto de empresas costarricenses en el Reino Unido como de empresas británicas en Costa Rica. Y promovemos el libre comercio, es decir, todo lo que tiene que ver con tratados entre gobiernos, tratados de libre comercio, para facilitar lo que después venga con la parte tanto comercial como de cooperación científica y académica. No sé si se dañó el micrófono porque escupo mucho, pero bueno, ahí cambiamos. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de tecnología agrícola, de Agritech? Principalmente, a ver, es un sector importantísimo la agricultura y Agritech porque resuelve o atiende 8 de los objetivos de desarrollo sostenible que los podemos ver ahí, como la no pobreza, el hambre cero, el bienestar y la buena salud, y acciones climáticas como muchas de las cuales mencionaba Pedro. Pero tecnología agrícola básicamente es cualquier solución e innovación que ayude a mejorar la productividad y la sostenibilidad en la agricultura, en la ganadería, en la horticultura, en la acuicultura. Y creo que acá tenemos dos drivers muy importantes, ¿no? Uno que es productividad, es decir, mayor eficiencia, mejorar el factor productivo de las producciones, y el otro la sostenibilidad, hacerlo de manera sostenible, con menor impacto en el medio ambiente. Era muy interesante lo que decía Pedro de la marca país, y yo creo que Costa Rica tiene esa marca país de sostenibilidad, y en eso se alinea mucho con el Reino Unido. No es fácil lograr esas marcas país. Yo vengo de Argentina. En Argentina la carne, la industria cárnica está muy bien posicionada internacionalmente gracias a un trabajo que se hizo durante 200 años y que casualmente también tiene un punto de inicio en las razas británicas que llegaron a Argentina en el año 1823. La primera raza llegó hace exactamente 200 años, una raza Yorkshire, y eso permitió a Argentina tener reputación en la industria cárnica en el exterior. Creo que Costa Rica, no es fácil, construir esas marcas país, y Costa Rica lo ha logrado a partir de la sostenibilidad y de las prácticas productivas sostenibles que tiene y del verde. Entonces eso es algo que es importante mantener. Una vez que se logra, es importante mantenerlo porque eso da reputación en los mercados exteriores y permite exportar de una manera con mucho más valor agregado. Los subsectores que nosotros tratamos en tecnología agrícola en el Reino Unido los dividimos básicamente en 4 grandes subsectores, que uno es de ciencias vegetales, con soluciones en la parte de agroquímicos, de sistemas biológicos, es decir, insumos biológicos. Hoy vamos a tener el ejemplo de una empresa, Engage, que tiene soluciones en bioestimulantes y en una tecnología para el mejor aprovechamiento del agua. Pero también soluciones agronómicas para el control, detección y control de enfermedades en las plantas, y también las nuevas, agricultura controlada, digamos, de ambiente controlado, como puede ser la agricultura vertical o las hidroponías. También está la parte de ciencia animal, que es el segundo sector de importancia. El Reino Unido, lo decía un poquito antes, ¿no? Pero toda la parte genética, yo llamo al Reino Unido como un laboratorio de razas, ¿no? Tanto en la parte bovina como en la parte ovina, porcina. El Reino Unido es el originador de gran parte de las razas de animales que están presentes en Latinoamérica. Pero también incluye, bueno, vacunas, toda la parte veterinaria, equipos de diagnóstico, y hasta incluso animales de compañía o mascotas y productos para esos animales. Después también tenemos la parte de acuicultura, donde aquí en Costa Rica se está haciendo o se está empezando a explorar posibilidades, y creo que hay mucha posibilidad de sinergia entre lo que se está haciendo en el norte del Reino Unido, en Escocia, y en Costa Rica. Y finalmente agricultura de precisión, digamos lo que se conoce tradicionalmente más como Agritech, que son todas las soluciones más de base tecnológica, como robótica, automatización de procesos, sensores, sistemas de datos, y vamos a tener a Mark Jarman contándonos un poquito más de todo eso y qué están haciendo los centros de innovación en cada una de estas áreas. Esto principalmente para entender cómo nosotros vemos la tecnología agrícola, que básicamente, y la agricultura y los alimentos y bebidas, digamos, lo vemos como 3 engranajes muy interconectados,
Y la tecnología agrícola lo que permite es dar el sustento y ser el sostén de lo que se va a producir en agricultura, para mejorar la productividad agrícola, con soluciones para el bienestar animal, con soluciones para hacer una agricultura más sostenible, manteniendo la salud del suelo, sin contaminar el agua, reteniendo agua para no perderla y ser más eficiente, manteniendo la biodiversidad, enfrentando los desafíos del cambio climático, como también decía Pedro, y básicamente la agricultura en lo que es cambio climático es parte de la solución. Entonces, eso es fundamental. Y eso permite que en el tercer engranaje, que es alimentos y bebidas, se produzcan alimentos con mucho mayor valor y más especializados, digamos, pasar de los commodities a los specialties, y permite generar trazabilidad y blockchain, que hoy es algo muy solicitado. Digamos, hoy el consumidor europeo, el consumidor británico, está muy atento a la huella de carbono, a de dónde viene y cómo se produjo lo que van a comer. Leía en una nota muy interesante en el diario que, digamos, el perfil de los consumidores ha ido evolucionando mucho, ¿no? Y hoy tenemos vegetarianos, veganos, flexiganos, creo que se llama un otro también. Y hoy hay un nuevo consumidor que se llama climatariano, es decir, aquel consumidor que mira la etiqueta del producto para ver cómo se produjo, qué huella de carbono tiene, qué huella hídrica tiene, y eso empieza a ser algo muy importante y que necesita tecnología que lo sostenga. Este es sencillamente un ejemplo de cómo toda esta cadena que yo mencionaba, específicamente en la producción láctea, pero cómo las distintas tecnologías van participando en el proceso de producción, primeramente con la genética, con el mejoramiento genético del ganado y tener animales que hagan una mejor conversión de alimento a carne. Después en la fase de campo, digamos, el uso de sensores para mejorar la salud y el bienestar animal y detectar enfermedades antes de que el animal, que uno las pueda visibilizar con los ojos, digamos. Luego máquinas de ordeño automáticas también que van hacia el bienestar animal y generan mayor producción y mayor posibilidad de medir lo que se está produciendo. Y finalmente todo eso como sostén de la producción láctea de un país. Es sencillamente un ejemplo para ver cómo esos engranajes de los que hablaba antes funcionan en un caso concreto. ¿Cuáles son las fortalezas en la oferta Agritech del Reino Unido? Primeramente, la parte científica y tecnológica. Hay más de 100 parques de ciencias en el Reino Unido, hay cantidad de universidades y centros de innovación produciendo, investigando e integrando la parte científica con la parte industrial, es decir, con la industria, con los supermercados, digamos, hay una integración de toda la cadena de abastecimiento muy interesante. El Reino Unido, por ejemplo, en la parte veterinaria tiene 3 de las 10 principales universidades veterinarias. La cadena de suministro, como decía, está sumamente integrada, entonces el usuario final o los supermercados finales están buscando la integración, están yendo hacia el principio de la cadena para que el producto que les llegue sea suficientemente sustentable y eficiente. Y finalmente un entorno de negocios muy dinámico. Esto implica que la inversión, el Reino Unido promueve la inversión constantemente, así como Costa Rica, y lo vemos hoy, pero promueve la inversión a través de beneficios impositivos, a través de la protección de patentes. Entonces se busca atraer a aquellas empresas también que estén desarrollando tecnología y incorporarlas al ecosistema de innovación del Reino Unido. Eso está, digamos, como sostén, tiene a los 4 centros de innovación que ven ahí, Ciel, AgriEpicenter, AgriMetrics y CHAP. No voy a ahondar en eso, voy a descansar y apoyarme en Marc, que va a hacer la charla a continuación. Pero para ir terminando, las herramientas hay muchas herramientas, digamos, como para acercarse a la tecnología del Reino Unido, más allá de estas misiones y de todas las actividades que hacemos de la parte comercial, pero solo mencionar una página que es el portal Agritech del Reino Unido, que pueden ver la dirección ahí debajo, agritech-uk.org. Ahí uno puede ver todas las empresas, digamos, y puede hacer una búsqueda de empresas si uno está buscando algún producto en particular, en alguna vertical de agricultura o de ganadería, puede hacer la búsqueda ahí de las empresas y de los centros de innovación y las universidades que están desarrollando soluciones en ese campo.
Solo algunos ejemplos, y con esto voy cerrando, pero solo algunos ejemplos de las empresas del Reino Unido que están presentes en Latinoamérica, ofreciendo productos tanto en la parte de ciencia vegetal como en la parte de ciencia animal. Esa primera línea es principalmente de genética, pero también hay otras empresas en la parte de productos veterinarios, nutrición, alimentación, la parte de agricultura de precisión, lo mismo. Y después con algunos otros servicios ya en la parte, por ejemplo, de seguros, de certificaciones y de conectividad, que también es muy importante. Con eso voy a terminar. Esto es sencillamente, si bien el gráfico no es lo más tecnológico posible, pero es una muestra de cómo se vería una granja en el futuro. Pero por tiempo prefiero cortarlo acá y darle paso a Marc, que va a contar un poquito toda esta parte de innovación y ciencia como representante de los centros de innovación. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es poco frío, ¿no? Mi nombre es Marc Jarman, soy director y fundador de AgriTIERRA. Soy inglés, pero yo vivo en Bogotá, en Colombia. Para esta presentación voy a presentar en inglés, porque mi español es mejorando y en dado tiempo es poco más fácil. ¿Listo? So my talk today is all about how the UK is building on innovation in the agri-food system and taking that to the world. Why? Well, we had a little dilemma called Brexit a few years ago. It means we have to think bigger. We have to think to other markets like Costa Rica. Where can we take great technology, great innovation, and make a difference? Now, this young man here is not me, but it was kind of me when I was younger. My background is geography. I'm a technologist, work very heavily in innovation. I've worked across the food system now globally for the last 15 years, from sugarcane in Australia to the beef industry in the UK to cacao farmers in Colombia, looking at how technology, data, and information can be used to really make a difference. And really, if you think about it from a technology perspective, that the sky is the limit when it comes to agriculture. And for me, the opportunity is how do we take the potential that we have and realize that to make a difference globally to populations, as was mentioned this morning. Now, I am a bit of a geek. I love playing still with Lego, as many people my age do and probably don't want to quite admit it. Why have I used this analogy? Because for me, it's important related to my business, AgriTIERRA. As a consultancy, we work to bring people, technology, finance, and the supply chain together to make a difference and deliver solutions. When you think about Lego and you have so many different component parts to the final structure you're making, understanding those linkages is fundamental if we're going to deliver and reach the potential that we have. These are some of the clients that we've been working with over the last 2 years since I've been living in Colombia, from Embrapa in Brazil to CREA in Argentina to large-scale companies like Grupo Nutresa and Nacional de Chocolates, all having the key questions around how can we use data, information, technology to optimize efficiency, productivity, and increase the value that we're delivering to our shareholders, but also to our suppliers. And when we do that, we can really deliver some impactful solutions. We heard this morning already about the EU's Green Deal and the need to evidence compliance to deforestation. How can we use technology and technology from satellites, for example, with all that imagery as a single point of truth to evidence that information, that deforestation has been happening and it's changing in a positive direction. When we think about the rural economy, incredibly poorly served when it comes to connectivity. How can we use advancements from satellites with linking to terrestrial 5G communication, for example, change new protocols, processes, and look at business models? With Bancolombia, their big question was, how do we deliver better financial services to our farmers? We want to be the bank
the rural bank of Colombia. We need better connectivity to help our correspondents deliver those services to users. And when you think about technology and innovation, when you're engaging in agribusiness, they have often been oversold potential. They've been oversold what can be delivered. So the opportunity for me, when I think about this particular market and many other markets in Latin America, is how to position that correctly to deliver value. Because we are not short of amazing innovation and technology happening now. I'm going to ask an audience a question. How many of you in your jobs and your life now use ChatGPT? We've got a good few hands in the air. I asked that question 6 months ago, and I maybe got 2 hands. And that is an opportunity and a challenge for this industry. How do we embrace automation, the use of AI, and use that in a smarter, cleverer way that benefits us, but also creates jobs in different ways and protects those people who want to work in this industry? We have robotics, we have automation. This whole industry is changing rapidly. And when we think about the amount of data that's being created, 2.5 quintillion bytes of data in the last 2 years alone. And I had to Google what a quintillion was. It was 2.5 billion gigabytes of data. That's a lot of data. And when you think about it from a satellite perspective, since we've been imaging the Earth, we've never looked at 75% of the data that's been collected. Quite frightening. And we've already heard about it today. From a sector perspective, the last 2 years have been a challenge, but also a success for our industry, as we've embraced that and thought about new ways to protect supply chains in the face of COVID, climate change, and a changing consumer demand. And for me, when I talk to farmers, this young lady here in Colombia, a cacao farmer, or this young man here in Scotland, a beef farmer, they all are looking at the same thing. How do we produce the best quality product, leveraging the best techniques and technologies possible, and do that in a way that protects the environment that we're having to farm? And yet, too many people turn up with fantastic technology in the wrong environment. And I remember seeing this slide when I was at the Oxford Farming Conference in 2016 in the UK. And it is so true. We can have the best capability possible, but if we put it in the wrong environment, you're delivering a Rolls Royce when you need a bicycle. I mean, that's the kind of analogy I like to use here, because we have to couple that with the right agronomy, with the right science, and with the right enabling policies. And if we do that, we have a chance to deliver the connections, the solutions that can really deliver a positive change, and solutions that are scalable, sustainable, interoperable, and viable. And that viable point is a critical message, because I look at taking UK companies into this market, yet they often turn up with solutions that are incredibly expensive for the local grower. How do we transition that and make sure that solutions can be deliverable to the market here? Now, when we think about it from a UK perspective, we've heard from Federico, for me, it's a privilege to be living and working in this part of the world, representing many UK companies looking at this market. Why? Because they have great capability built on proven science. The UK is a world leader when it comes to science and innovation in the ag industry. But we're also supported by an enabling ecosystem of government and industry to give dynamic and really sustainable solutions to the market. This is just a small subset of the ecosystem from a space perspective in terms of agriculture that exists. So you have an amazing group of universities, innovation centers, catapults that the UK government is invested in, all focused on how to make space an industry that can work to the benefit of the food system. We have different government departments, supply chain companies, many of those logos you will recognize on there, all working to bring together an ecosystem to help that startup community. And I asked yesterday in a meeting, what does that startup community look like here in Costa Rica? And it was
we are building it. We are wanting to develop that community and partner with organizations around the world. And that, to me, is a message I will certainly take back to companies in the UK. And as Federico mentioned, back in 2013, the UK government undertook an Agritech strategy review. Why? Because we needed to understand how we could take science and transition and commercialize that into the market and reach our potential. So they invested £160 million in 4 centres of agri-innovation around data, around crop health and protection, around precision agriculture and engineering, and finally on livestock science and aquaculture. And I'm going to give you now just some examples of how each of those centres are working, what are they delivering, and some of the companies that they are supporting. So when the government set these facilities up, these institutes up, they did so because in the UK there was a very disjointed ecosystem that existed. Lots of universities, lots of centres of innovation, and lots of research facilities. How could we join up that fantastic capability through 4 funded centres made up of these institutions? And how could we invest in some of the enabling facilities that can help rapidly take that science, prove it with growers, and deliver it? Whether that's 5G connected dairy centres, whether that's in-field robotics, a data marketplace for making the food systems data more interoperable and usable, or a glass house for actually looking at phenotyping of the next generation of crop varieties. And if we can do that by coupling that with people, credibility, knowledge, platforms, test facilities, well, we've got a chance at really delivering the impact and potential to that sector, to provide the validation that companies need to sell services to the market, to remove some of those barriers to collaboration that exist, and to really kind of propel forward innovation in the food system. And that's something that I'm looking at now linked to this market, is how to take some of the ideas, the ecosystems, and build them in collaboration with organizations here. So the first centre I'm quickly going to talk about is Agri-Epicenter, which stands for Engineering, Precision and Innovation in Agriculture. So they're looking at the high-end tech of Agritech, anything from robotics to sensors to the use of new machineries and implements. For me, what's fascinating about Agri-Epi is the fact that they've established a network of smart farms across the UK, all linked to commercial growers. Why is that important? Because it means that users are having the potential to work with real-world customers to deliver and demonstrate value quickly. So if I think about the pineapple sector here in Costa Rica, how could you bring that industry together to have test farms in different places to ensure that actually innovations can be trialed and tested and proven quicker that can create value for those organizations? So the Agri-Epicenter works right across the food system, from growers in arable to horticulture to aquaculture, giving the potential for companies to demonstrate, build on the science that exists, leverage data that is being collected all the time at these smart farms, and pioneer solutions that can be really transformative to the market. And what's great now is to see is how are they going to build the relationships with international organizations to do the same thing. And an area that they're critically focused on is around connectivity, because agri-tech technologies, if you haven't got connectivity, are they going to be reaching their potential, particularly if you're wanting to use sensors in the ground, a machine on the field, the next generation of robotics? This particular company here, Wild Network, is using one of the newer constellations of satellites that's been launched. You've probably heard of Starlink, maybe OneWeb in the UK. This is another constellation whereby using LoRaWAN connectivity to send small packets of data from the field via satellite to an office to give real-time or near real-time intelligence to the grower. That's critical. That was not possible before, particularly in a mountainous environment where ranges of connectivity are not great.
Secondly, we have agrimetrics, created to help agribusinesses maximize the use of data in value chains. Many companies and organizations here, I can imagine, have data challenges. Certainly, that's the number one conversation I have with many agribusinesses around this continent. How can we break down silos and maximize that data? In 2019, they created the world's first agri-food data marketplace. Now the UK government is hosting 4,500 of its data sets on their system to make it usable by government, within government, and by third parties. And we're now working to support them creating the same type of infrastructure here. And what excites me is how can you transition the business model so that companies maximize the use of their data, but also start to monetize it? Why shouldn't organizations, government, be able to actually sell information back into the market because of the smartness of how they've used it? And working with agrimetrics, I've had a strong focus with Regen Agri, working across many different countries around the world. How to help them maximize data to demonstrate how farmers are improving their regenerative practices. Many farmers, it's a big buzzword, regenerative agriculture. We live in a part of the world here where actually it's pretty much more of the norm, whereas in temperate systems, it's a real push to change. How can we have a platform that can bring data together and support farmers to understand how their plans are going to be positive, how are they performing now, and what will be their potential in the future? And the second example I want to give is from a Scottish company called Trading Space, who are working right across the world to help agribusinesses, supply chain companies demonstrate compliance, particularly to the incoming deforestation regulation. This particular example here is with Colombia's biggest chocolate company. How can we collect first-mile data from the farm about what is happening? How can we link that into systems? And how can we ensure the compliance of all our supply base against deforestation? And if we can do that, how can we look at the models the other way to deliver value back to the smallest farmers? Because if they don't change their behaviors, how are we going to meet the expectations of these systems? The third center, Crop Health and Protection, also known as CHAP, very much focused on the food system. How can we use data and information and farming practices to protect and improve the farming system? Whether that's in terms of intelligent agronomy, looking at controlled environment agriculture, diversification of crop production and protein creation, new strategies of innovation around crop health, and looking at soils and potential. What's fascinating about CHAP is the amount of facilities that they've created in the UK that companies in the UK and in countries like Costa Rica are using to test and trial, whether that's glasshouse facilities for phenotyping, whether that's mesocosms for testing how chemicals in the water system can be interacted. Some fantastic capabilities, and now taking those and trialing those around the world. In South Africa at the moment, they're working with the bee industry. How can we put low-cost sensors into hives to understand how honey production can be benefited? What are the dynamics of production here to help South Africa's bee industry, but also create opportunities for the UK? And in this particular example, that is a slug that you're seeing in a range of colors, a key pest in UK agriculture. How can we use specific imaging technology for pests that aren't moving around to field very often to help understand and control them? And if we have that capability in the lab, how do we take that to the field, prove it in the field, and then take that and install it on machinery? Because machinery are going through that field and have the potential then to remove and control those slugs. And lastly, moving on to the livestock and aquaculture side is CL, the Center for Innovation in Equine and Livestock Science. As a center, as livestock, actually the UK has, I think, the densest population of livestock researchers in the world between Edinburgh and Glasgow in Scotland. How to take that science
and push that into an industry that is under a lot of pressure because of emissions and evidencing and moving to net zero. How to make it more sustainable from a nutrition perspective so that we can produce the next generation of animals, and how to protect against animal health and disease, coupling that with technology. And in this particular example called Cow Alert by an organization called Peacock Technologies, it's looking at how can sensors be put onto animals, super low cost, so we can track and trace them, so we can look at getting early indication of lameness, understanding how their mobility, are they ready or are they fertile? And how much time are they on their feet? Because these are key metrics, simple metrics from an animal husbandry perspective that can be optimized to help from a productivity angle. And just to finish my presentation, as I started at the start, these centers were created to create those right connections. And if we can have strong relationships across ecosystems within the UK, into Costa Rica, there is an opportunity to help position the UK, to help this market. But for me, the exciting thing is also how to take capability from Costa Rica to access the UK market, because there is a lot of finance capability that can really help transition both ecosystems forwards. And if we do that, we can really look at some of the exciting potential and look at how we can improve measurement, capacity, and resilience across our global food system through real active and strong collaboration. And for those of you that are interested in understanding a little bit more about the centers, they have an international membership scheme with strong members from throughout the world, and I would encourage those of you to look at those centers as a potential route for understanding the UK further. Muchas gracias para su tiempo hoy.